Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Número 16.670. Eso era Maximiliano María Kolbe para los hombres que mandaban en Auschwitz. No tenía nombre, tenía un número. Había llegado hasta allí después de haber sido arrestado por los nazis y, como tantos otros prisioneros, había sido despojado de todo aquello que hasta entonces había definido su vida. Ya no era el padre Maximiliano María Kolbe, franciscano, sacerdote, fundador de una ciudad dedicada a la Inmaculada, hombre de oración, escritor, alguien que había puesto en marcha una obra que llegó a reunir a miles de personas. En Auschwitz era el 16.670. Un prisionero más, un hombre al que se podía humillar, golpear, hacer trabajar hasta el agotamiento y matar. Y eso era el campo de concentración, un intento deliberado de destruir en el ser humano la conciencia de que seguía siendo ser humano. Los prisioneros pasaban hambre, sufrían un frío terrible, dormían hacinados en barracones y eran obligados a realizar trabajos agotadores durante horas. Golpes, gritos, enfermedades, un miedo constante. La muerte estaba continuamente presente. Se veía en los compañeros que no resistían el trabajo, en los que enfermaban y dejaban de poder mantenerse en pie, en aquellos que eran seleccionados y desaparecían. El cuerpo humano se convertía allí en una cosa que podía ser utilizada mientras servía y eliminada cuando dejaba de servir. A Kolbe lo enviaron a trabajos especialmente duros, entre ellos transportar cadáveres hasta los crematorios. El mismo hombre que había dedicado buena parte de su vida a anunciar que cada persona tiene un valor infinito porque pertenece a Dios, estaba ahora obligado a cargar con los cuerpos de otros hombres que acababan de ser asesinados. Es difícil imaginar una forma más brutal de intentar convencer a una persona de que su vida no vale nada. Y sin embargo, un día un prisionero escapó y el reglamento del campo de concentración establecía una represalia terrible. Por cada fuga, 10 hombres serían escogidos al azar y condenados a morir de hambre. Los soldados empezaron a señalar 10 hombres, y entre ellos estaba un sargento polaco, casado, con hijos, que comenzó a llorar porque pensaba en su mujer, pensaba en sus hijos. En aquel lugar donde la vida humana parecía que no tenía ningún valor, aquel hombre tenía algo por lo que llorar. Tenía a alguien a quien quería y por quien quería seguir viviendo. Y entonces, desde aquella fila de prisioneros, sale un hombre que no había sido escogido. Número 16.670. Maximiliano Kolbe se acerca al comandante y pide morir en lugar de aquel hombre. Y entonces empieza para él el llamado búnker del hambre. 10 hombres encerrados en un sótano, sin comida y sin agua, esperando la muerte. No era una ejecución rápida, era una muerte lenta, pensada precisamente para que aquellos hombres fueran perdiendo poco a poco las fuerzas hasta que el cuerpo no pudiera más. Y uno tras otro fueron muriendo. Y pasaban los días y Kolbe seguía vivo. Y los que estaban allí comenzaron a escuchar algo que resultaba casi insoportable en un lugar como aquel. Oraciones, cantos, palabras de consuelo. El sacerdote que había sido enviado allí para morir estaba ayudando a morir a los demás. En un lugar construido para sembrar desesperación, tiniebla, aquel hombre seguía hablando de ti, Jesús. En un lugar donde todo parecía decir que la vida no valía nada, él continuaba tratando a los demás como personas. Cuando los nazis descubrieron que todavía respiraba, le pusieron una inyección letal. Era el 14 de agosto de 1941. 47 años. Una pregunta muy sencilla viene a la cabeza. ¿Qué hace el amor cuando todo alrededor se oscurece? Y es que Kolbe no dio la vida en unas circunstancias favorables. No la dio cuando tenía recursos o influencia o capacidad de resolver los problemas de los demás. No estaba en condiciones de ofrecer dinero, comida, medicinas, protección.
un trabajo, una casa. No podía sacar a nadie del campo de concentración. No podía detener a los nazis o devolver la libertad a los prisioneros, ni desaparecer el hambre, ni curar las enfermedades. Había muchas cosas que no podía hacer, la mayoría. Pero había una que sí, podía amar. Y eso es lo que resulta tan impresionante. Kolbe no podía cambiar Auschwitz, pero podía cambiar lo que ocurría allí, en el pequeño espacio que ocupaba su propia vida. Podía tratar a otro prisionero como a una persona. Podía rezar con él, consolarle. Podía compartir lo poco que tuviera. Podía escuchar. Podía sostener a alguien que estaba a punto de venirse abajo. Y podía ofrecer su propia vida para que un padre de familia siguiera viviendo. Y todo eso le llenaba y daba sentido a su vida. No lo hizo a rastras, obligado por deber, lo hizo por amor. A veces nos paraliza pensar que no podemos hacer suficiente. Vemos una situación complicada en nuestra familia, un amigo que está sufriendo, una persona enferma, alguien que atraviesa una crisis, una sociedad llena de problemas y pensamos, ¿qué puedo hacer yo? Y quizá la pregunta está mal planteada. No se trata de pensar qué podemos solucionar, sino qué podemos aportar. Hay personas a las que no podemos quitarles el dolor, pero podemos acompañarlas en ese dolor. Situaciones familiares que no sabemos cómo resolver, pero podemos procurar que nuestra presencia no añada más tensión a lo que ya es difícil. Personas enfermas a las que no podemos devolverles la salud, pero podemos visitarlas, llamarles, escuchar durante un rato sus preocupaciones. Hay personas que están en crisis económica y no podemos sostenerlas materialmente, pero podemos ponerles en contacto con alguien, ofrecer nuestro tiempo, hacerles un favor que les quite encima una preocupación concreta. Es sencillo emocionarse ante una historia como la de Maximiliano María Kolbe y pensar que nosotros también querríamos ser capaces de hacer algo así, Jesús. Hay momentos en los que también vivimos cierta oscuridad. Conocemos nuestros pequeños campos de batalla, una enfermedad que llega, una relación que se rompe, un proyecto que fracasa, una preocupación por un hijo, problemas en el trabajo, una decepción, una soledad que no sabemos explicar, una época de cansancio en la que todo parece costar el doble. Y aunque no tiene punto de comparación con el campo de concentración de Auschwitz, de esa actitud de Kolbe podemos sacar mucha enseñanza para nuestra vida. Él no fingió que el campo de concentración era un lugar agradable, no negó el sufrimiento, no se puso unas gafas para verlo todo de color de rosa. Sabía perfectamente dónde estaba y sabía lo que estaba ocurriendo, pero decidió que aquello no iba a determinar la calidad de su amor. Hay circunstancias en nuestra vida que no podemos escoger. Lo que sí podemos decidir muchas veces es qué hacemos con ellas. Podemos permitir que el sufrimiento nos vuelva más duros, más desconfiados, más encerrados en nosotros mismos. O podemos pedirte, Jesús, que incluso dentro de ese sufrimiento, nuestro corazón siga siendo capaz de amar, de generar luz en medio de la oscuridad. No hace falta que desaparezca la oscuridad para que aparezca la luz. De hecho, la luz solo se descubre verdaderamente cuando hay oscuridad. San Maximiliano, en medio de un lugar diseñado para destruir toda esperanza, siguió siendo capaz de amar. Cuando las cosas se ponen difíciles, ¿qué sale de mí? Porque es fácil amar cuando todo va bien, pero lo auténticamente revelador es lo que hacemos cuando estamos cansados, preocupados, cuando nos han hecho daño, cuando las cosas no han salido como queríamos. Es entonces cuando se descubre si el amor era solamente una palabra bonita o si es una forma de vivir. Jesús, tú dijiste que nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. San Maximiliano entendió esa frase hasta el final. No tendré quizá que dar la vida de una manera tan extraordinaria, pero sí, muchas ocasiones apreciaré para dar un poco de mi vida, mi tiempo, mi paciencia, mi atención, mi comodidad, mi silencio, mi capacidad de perdonar, mis fuerzas cuando estoy cansado. Dejarme, entregarme a mí mismo. En medio de toda esa oscuridad que a veces puedo ver en mi vida o la de los demás, que no deje de amar. Porque cuando el amor se convierte en un acto concreto,
aunque sea pequeño, algo grande cambia. Y entonces, en medio de un mal que puede ser terrible a veces, vuelve a brillar la luz del Evangelio. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.